Buenas, aquí con la segunda parte de nuestra lección número 31. Vamos a comenzar con esta definición. Dice, sean A, B y X tres números cardinales, donde la B en particular no sea cero. La división de A con B, que se puede denotar por cualquiera de estos símbolos. A con este signo B, o se puede escribir también A rayita B, la A arriba y la B abajo, o A este signo con la B, o la A un poco más arriba que aquí, ese otro signo otra vez, y la B aquí un poco más abajo, o la B y la A con estas casitas, una especie de casita, la A adentro y la B afuera, y leído, se puede leer de dos formas: A dividido entre B, el dividido lo puse entre paréntesis porque en vez de decir A dividido entre B, usted puede leer A entre B, o puede decir A sobre B. Cualquiera de las dos formas en que lo lea se refiere a que estamos considerando la división de A con B. Se define como, yo estoy usando la primera forma de representarlo: A entre B va a ser igual a X, a este tercer número cardinal X, si solamente si este número A es igual a ese número X por este número B, o el B por el X, porque recuerde que la multiplicación es conmutativa y lo podemos hacer en este orden o en este y nos va a dar lo mismo. Llamamos al operando A este primero en la división, el dividendo. Al operando B, al segundo, lo llamamos el divisor, y al resultado X se le llama el cociente de esa división de esos dos números. Bueno, fíjense en este comentario. Según la definición, A entre B es igual a X, ¿verdad? Mira aquí. A entre B es igual a X, si solamente si X por B. A es igual a X por B o B por X, ¿verdad? Y por la misma razón, como X por B y B por X es lo mismo, yo puedo decir que A entonces entre X va a ser igual a B, porque si yo paso allá, va a ser cierto por eso mismo, porque entonces la A va a ser igual al número B por la X o al número X por la B. ¿Ven? O sea que fíjense que en la división ocurre lo siguiente: este número operado con este da este, y este número operado con este otro da este. ¿Lo ven? A entre B da X o A entre X da B. Claro, siempre y cuando, igual que en el caso de la división original, fíjense que el divisor, que es la B, no debe ser cero. Así que si aquí voy a usar a la X como divisor, la X no deberá ser cero. Bueno, pues ¿a qué nos lleva eso? Recuerde el concepto de operación inversa. Recuerden, cuando ocurría eso, de que una operación de un número, de un elemento, de un conjunto entre otro da 1, y si hago la operación del número con este de acá, que es originalmente el resultado, y entonces me da este, eso era lo que era una operación inversa de otra, ¿verdad? Y en particular, la división va a ser operación inversa de, miren qué operación estamos haciendo aquí, de la multiplicación. Así que la división es la operación inversa de la multiplicación. Recuerde que ya nosotros, cuando definimos la resta, vimos por un análisis semejante que la resta era la operación inversa de la suma. Pues ahora hemos encontrado que la división es la operación inversa de la multiplicación. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Por qué 16 entre 2 será igual a 8? Pues eso es así, ya que el 16, el dividendo, ¿lo ve?, es igual al cociente por el divisor. Usted sabe que 8 multiplicado por 2 da 16. Por lo tanto, el 16 entre el 2 tiene que dar el 8. Y claro, de aquí hubiésemos podido haber dicho, pero no es el ejemplo que tenemos, que 16 entre 2 es 8. Por aquello de que la división es la operación inversa de la multiplicación. ¿Por qué será que 24 entre 8 da 3? Porque 24 es 8 por 3. ¿Ven? Por eso es que 24 entre 8 da 3. Y claro, por la misma razón pudiéramos haber dicho que 24 entre 3 da 8. ¿Okay? ¿Por qué 35 entre 7 da 5? Pues porque yo sé que 35 es lo mismo que la multiplicación del 5, que es el cociente aquí, por el divisor. ¿Ves? Me da el dividendo, que es el 35. Y claro, también podríamos haber dicho
que 35 entre 5, en vez de 35 entre 7, 35 entre 5 da el 7, por aquello de que la división es la operación inversa de la multiplicación. Bueno, vamos a ver este teorema. Tiene dos partes. El primero, primeramente vamos a tomar un número A cardinal, cualquier número cardinal. Y el primero se le llama la división de iguales. Y dice que si usted divide un número entre él mismo, división de números iguales, el resultado va a ser 1. Y el segundo, que dice la división entre 1, dice que si usted divide un número cardinal, en este caso, entre 1, el resultado va a ser ese número cardinal que está como dividendo en esta división. El cociente va a ser el mismo dividendo. Bueno, yo voy a hacer la demostración del 1. La del 2 sale en forma parecida y se le pide a usted que lo haga como uno de los ejercicios en los apuntes sobre este cuarto tema de los números cardinales. Mire la demostración de ese primer teorema. Prueba del 1. Como A no es 0, por hipótesis, ¿verdad? Ese es uno de los datos que nos dan, que la A no es 0. La división de A entre A está definida. Si usted va a la definición de división, verá que usted puede dividir un número entre otro siempre y cuando el divisor, el número entre el cual se divida, no sea 0. Pues como aquí me dicen que la A no es 0, yo puedo dividir el número A entre ese número A porque el A no es 0. Luego, si yo llamo a A entre A el resultado X, si el cociente de esos dos números es X, ¿y qué quiero demostrar que esa X es quién? 1. Si yo llamo al resultado de esa división el número X, que no sé por el momento quién es, por definición de división, ¿qué quería decir eso? Que el cociente, el dividendo A va a ser igual al cociente X por el divisor A. Bueno, y claro, A por X también. Si quiere pongarlo también, A por X. Pero con que lo ponga una vez es suficiente, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la definición de división. Si un número entre otro da X, pues entonces este número de aquí arriba, que se llama el dividendo, va a ser igual a este número que está acá, que es el resultado y se llama el cociente, multiplicado por este numerito de aquí, que se llama el divisor. No importa el orden en que lo multipliquemos. Pero fíjense lo que ha ocurrido aquí. Que este número, por ese número, da este mismo número A. Y mire este teorema que nosotros dimos en la clase pasada y que era una forma de expresar la unicidad del elemento identidad de la multiplicación. Si un número por otro, no importa el orden en que lo multipliquemos, da uno de ellos, ¿verdad? En este caso da el A, entonces el otro número obligatoriamente tiene que ser 1. Pues fíjense que eso es algo que tenemos aquí. Un número por otro, o el otro por el número, da el otro número. Pues este otro número X, luego, por un teorema anterior, que es ese que le acabo de recordar allí, ¿verdad? Y lo repetimos, que si un número por otro da uno de ellos, específicamente el A, entonces el otro número, el B, tiene que ser 1. Por aquí, si un número por otro da uno de ellos, pues entonces el otro número tiene que ser 1. Por lo tanto, A entre A, ¿qué decía aquí? Iba a ser igual a quién? A X, pero acabo de encontrar que la X, ¿quién es? 1. Pues sustituyo X por 1, por sustitución. Y eso, mire, es lo que yo quería demostrar, que un número dividido entre el mismo nos tiene que dar 1. Pues de forma parecida usted puede demostrar luego
que cualquier número entre 1 da el número. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Y estos ejemplos de aplicación son parecidos, son del mismo tipo de aquel que vimos ya, que nos decía que justifique, que nos diga qué ley, ya sea una definición, un axioma o un teorema, asegura que los siguientes enunciados que les voy a presentar son ciertos. Miren, el primero dice así. Ese es el primer enunciado, que fíjense que es una condicional. ¿Qué ley, ya bien sea una definición, axioma o teorema, me asegura que eso es cierto? Fíjense lo que dice. Que si el número 13 es igual al número y más 8, recuerden que ahora las variables, las letras, van a estar representando números cardinales, que es el conjunto en que estamos trabajando ahora. Si 3 es igual a y más 8, entonces si al 3, miren lo que yo le hice, le resté 2, eso va a ser igual que si al y más 8, el número que tenga en el lado derecho, también le resto 2. ¿Qué ley era la que me aseguraba eso? Que decía que si dos números eran iguales y entonces a los dos les puedo restar lo mismo y lo que resulta son iguales, se llamaba la ley de resta de la igualdad, que lo vimos en un teorema que lo vimos en la primera parte de esta lección. ¿Se acuerdan? La ley de suma, la ley de resta, la ley de multiplicación. Pues, en particular, la ley resta decía que si dos números eran iguales y a los dos, mire, al 3, yo les resto 2. Y si al otro, que es el y más 8, también les resto lo mismo, los resultados son iguales. Eso es lo que decía la ley de resta de la igualdad. Mire este otro. Dice aquí que si la suma del número y más 5 y el número x da x, si la suma de un número y otro da uno de ellos, entonces el otro, que es el y más 5, tiene que ser el 0. ¿Qué ley me justifica esto? Este teorema de aquí arribita, que decía eso mismo. Si un número más otro, o el otro más el número, da el número, entonces el otro tiene que ser 0. Pues eso es lo que teníamos aquí. Si el número y más 5 más x da el número x, entonces el otro número, y más 5, tiene que ser 0. Así que como ese teorema no tiene nombre, vamos a citarlo aquí. A más b, o b más a, dándome a, entonces el b tiene que ser 0. ¿Okay? Y eso es lo que justifica este teorema, que tuve que escribirlo aquí, porque no tiene un nombre como este. Otro teorema que nos justificaba este, es el que nos justifica este. Como tercer ejemplo, vamos a ver este que dice 3x más 0 es igual a 3x. ¿Qué me justifica eso? Mire, el número 3x más el número 0 da el número 3x. Bueno, porque ya yo sé que el número 0 es el elemento identidad de la suma. Y eso quiere decir que si yo sumo el 0 a cualquier número, no importa el orden, el resultado es el otro número. Así es que esto podemos decir que es la existencia del elemento identidad o neutro, también se puede decir, de la suma. Y ese elemento identidad o neutro de la suma es el número 0. Con esto terminamos esta lección y nos vemos en la próxima.